¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente me da mucho gusto recibirles aquí en CyberMX, la comunidad más importante de Hispanoamérica en el mundo de la ciberseguridad. Como ya les había adelantado, hoy está con nosotros una gran figura, un gran amigo, un hombre de gran abolengo en las tecnologías de la información. Él es Luis de la Vega, es el director de tecnología de Monex. Bienvenido, Luis. Y también está con nosotros Jesús Navarro, director general de Data Warden. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo están? ¿Qué tal, José Luis? Bien, muchas gracias. ¿Tú qué cuentas? Todo bien por acá, Luis. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Luis, pues ahora sí que estamos orgullosos y engalanados de tenerte con nosotros en esta entrevista y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, a sus órdenes, yo al contrario, engalanado, un honor para mí. Muchas gracias. Pues gracias, Luis. Pues vamos a dar comienzo a esta estupenda charla del día de hoy. Y primeramente, pues nos gustaría conocer un poco más de Luis de la Vega, quién es, cómo define su trayectoria, su carrera profesional en la parte de las tecnologías de información, las empresas en las que ha colaborado, estos grandes retos que ha tenido Luis en su momento tecnológico. Cuéntanos de ti, Luis, por favor. Bien, pues les platico un poquito. Yo soy egresado de la Universidad Iberoamericana. Ahí estudié la licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, porque yo empecé en esta carrera de sistemas por ahí de 1979 y empecé a estudiar en 1975, donde no había muchas escuelas que se dedicaran a la parte de computación. Entonces caí en la parte de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, me especialicé en control y comunicaciones y después al salir a buscar trabajo me di cuenta que de ingeniero electrónica no había mucho, pero sí había en la parte del área de sistemas. Entonces tomé la opción de tomar una maestría ahí mismo en la Universidad Iberoamericana en sistemas planeación informática y con eso complementaba un círculo que hacía mucho falta para trabajar, ¿no? Yo empecé a trabajar en la meca del área de sistemas en aquel entonces, que era IBM, que fue mi primer trabajo en 1979 y de ahí me he venido desarrollando hasta el día de hoy en el área de sistemas. Aparte de la maestría, también estudié un curso de alta dirección y he tenido otros cursos hacia adelante en la parte, ¿no? Entonces, pues ya tengo un poco más de 40 años, 42 años en el medio de sistemas, siempre en sistemas. Entonces, pues me ha tocado vivir muchísimos cambios y en estos últimos años, unos cambios radicales. Yo creo que en los últimos 5 años ha habido unos logros impresionantes en los cambios de la tecnología, ¿no? He desempeñado diferentes puestos en las diferentes áreas. Llevo ya varios años como director de sistemas en varias empresas. He tenido logros nacionales, logros internacionales. Y tengo también el gusto de decir que fuimos de los primeros que ofrecemos servicios de lo que ahora le llaman SaaS, Software as a Service, que en su momento ofrecimos servicios de banca como servicio a diferentes entidades financieras, que fue algo nuevo que había en su momento, ¿no? Hoy me desempeño como director corporativo de sistemas y desarrollo tecnológico en el grupo financiero Monex, donde Monex, para los que no lo conozcan como grupo financiero, pues somos una institución 100% mexicana. Tenemos presencia tanto en México como en Europa, como en Estados Unidos y también en Asia. Entonces es una compañía que demasiado diversificada y con presencia internacional. Entonces uno de los retos actuales pues es esa comunicación, esa interacción entre todas las compañías. Estupendo, qué trayectoria tan impresionante, mi querido Luis, y muchas gracias entonces también
por compartir toda esa experiencia con el público aquí de CyberMX. Oye, pues dando pasos a la parte de la ciberseguridad, ¿qué es lo que, de acuerdo a este tema del COVID, de la pandemia, de ransomwares, de ataques de denegación, qué son los temas de seguridad que no dejan dormir a Luis de la Vega hoy en día, que lo tienen constantemente en una awareness alrededor de estos temas de la ciberseguridad? Bien, pues realmente los que no me dejan dormir son los canijos malhechores, ¿no? Porque esos, si yo no duermo, yo creo que ellos tampoco duermen. ¿Sí? Están 7 por 24 con un montonal de dinero en la mano, con un montonal de sabios de tecnología listos para ver cómo dan guerra, ¿no? Entonces, me preocupa mucho esa parte, me preocupa mucho el también poder concientizar a la gente que los malos existen y que los malos van por su información, que los malos van por su dinero, en el caso de nosotros que somos una institución financiera, y cómo se deben ellos de cuidar, cómo debemos de cuidar nosotros esa parte, y sobre todo la identidad digital, ¿no? O sea, creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta cuando contestamos preguntas, cuando vamos a través de las redes, de las partes digital, de las redes sociales que nos encantan, y sobre todo el que no estamos concientizados que nos van a poder dar lata con esa información que nosotros entregamos. Entonces, la idea de que no deja de dormir tranquilo tampoco es que debemos de estar preparados para cuando eso suceda, ¿no? O sea, el que piense que no, nunca le va a tocar que un malhechor entre por su casa, pues está equivocado, ¿no? Y el que no estemos preparados para cuando eso suceda también es algo que nos preocupa, porque pues debemos de reaccionar lo antes posible, inmediatamente posible, para reducir ese daño que pudiera poderse dar, ¿no? O identificar que están tratando de llegar hacia ti, ¿no? Tienes mucha razón, Luis. Hoy en día se han incrementado de forma sustancial todo el tipo de ataques y eso, en definitiva, tenemos que estar muy al pendiente. Y es mucho de la naturaleza de CyberMX el buscar la difusión, poner el conocimiento al alcance de todos y bueno, ese es nuestro espíritu. Así que muy buenos comentarios. Jesús, ¿alguna pregunta directamente para Luis? Sí, sí, bueno, antes que nada, digo, me encanta que comparto mucho la historia y la experiencia de Luis en términos de, yo también estudié ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas electrónicos, y pues sí, la realidad es que sales de la universidad y te das cuenta que pues todo lo que estudiaste no aplica mucho en este país. Uno sale con la ilusión de pues ponerse a investigar, a programar, no sé, robots, temas ya como de otro tipo y pues te das cuenta que la chamba que hay en México es, pues si bien te va de mantenimiento en alguna empresa que utiliza automatización y esas cosas, entonces realmente pues para desarrollarse en ese tipo de ámbitos o sales del país o te pones a emprender algo, pero pues ahora sí que con mucha paciencia, ¿no? Y más como recién egresado yo creo que es complejo. E igual pues caí en el área de seguridad particularmente, yo desde muy joven empecé con temas de ciberseguridad, de hecho en la propia carrera estaba yo ya muy metido entre asociaciones y grupos ahí de ciberseguridad y bueno, fui cayendo en este medio y pues sí, coincido que realmente la visión de Luis es perfectamente correcta, o sea, hay que ser muy conscientes de que eventualmente nos van a pegar de una u otra manera y hay que estar preparados, ¿no? Hay que tener todas las medidas pues, previas, perfectamente puestas en operación y estar muy listos, ¿no? Con un plan de reacción, con todos los mecanismos que nos permitan recuperarnos de manera más rápida y pues buscar que ese impacto sea lo menor posible, ¿no? Y en este sentido, yo quisiera preguntarte, Luis, ¿tú cómo ves el panorama actual en términos pues de riesgo que hay en México? O sea, está muy fuerte, por ejemplo, el tema de ransomware y el tema de robo de identidad. Y coincido mucho contigo alrededor del tema de gestión de identidad, pero ¿qué riesgos crees que sean los principales hoy en día, o sea, para las empresas? El riesgo principal, yo creo que el eslabón más débil siempre va a ser el empleado, ¿no? Si bien en la parte de prevenir con una infraestructura robusta o con un software de monitoreo, eso lo hace pues reducir o minimizar la probabilidad de algún ataque, pero el eslabón más débil siempre va a ser el empleado, ¿no? Y ahora que el empleado, lo dijo José Luis muy bien, estamos por el COVID trabajando desde casa,
pues tenemos que estar todavía pues más abusados, ¿no? Más listos con ellos, de hacer una concientización mayor para ellos, porque seguramente a todos nos pasó, y en este medio, al inicio pensamos que la pandemia era muy de corto tiempo, de corto plazo, y ahora ya nos dimos cuenta que es algo que llegó para quedarse. Por lo tanto, nos está obligando a las empresas a hacer un esquema mixto de trabajo, cosa que anteriormente no habíamos pensado, y teníamos todas las baterías puestas en la parte de seguridad hacia la oficina, hacia el acceso a la oficina. Y en el caso de ahora, pues muchísima gente trabaja desde su casa, ¿no? Les puedo decir orgullosamente que dentro de Monex, a la segunda semana ya el 95% de nosotros ya trabajábamos desde casa. Y es un peligro, y era un peligro, porque pues en la casa no hay ningún tipo de protección, ¿no? O sea, usas la computadora que usa toda la familia, por lo tanto tienes todo tipo de software instalado, tienes un router, una instalación obsoleta completamente en la parte de internet, y eso hace que pues sea una seguridad muy blanda que te permite entrar, ¿no? Entonces, y ahora también con eso te obligan a no solo concientizar a tu empleado, sino también que el empleado concientice a toda la familia, ¿no? Porque pues los chavos van a querer que dentro de la red de su casa pues, sigan viendo el Netflix, sigan escuchando música, sigan jugando con sus compañeros de otros lugares, y los tienes que obligar o motivar a que cuiden para que esa falta de preocupación por la seguridad no nos vaya a pegar a todos en la empresa misma. Oye, No, en ese sentido, Luis, perdón, adelante, Jesús, ¿quieres? no, iba a comentar que es que sí, efectivamente el tema de, pues, de los colaboradores internos pues son el origen más o menos de un 60-65% de los incidentes que existen en las empresas, y pues sí, finalmente la mejor forma de contrarrestar eso pues es educación y concientización constante, ¿no? Desde los niveles más altos hasta los más bajos, permear de manera homogénea un mensaje claro, ¿no? Correcto. Oye, Luis, y en ese mismo sentido, como le estás diciendo, ya la pandemia, el tema de la población remota, operaciones desde fuera del on-premise de la misma organización, pero entonces podríamos sumar la nube, ¿no? No sé si ustedes están experimentando ya esta evolución hacia una nube o quizás una operación híbrida, o cómo visualizas en términos generales a nivel global esta migración cada vez más fuerte hacia la nube y los temas de seguridad que llevan implícitos. Sí, sí, muy buen comentario, José Luis. Creo que todos estamos migrando hacia la nube, ¿no? La nube tiene muchísimas bondades. Una de las grandes bondades que tiene la nube, pues es la agilidad. Anteriormente teníamos que comprar un equipo adicional cuando se incrementaba la necesidad de proceso, la necesidad de almacenamiento adicional a lo que ya tenías puesto, y la nube pues se ha vuelto muy atractiva, ¿no? A unos costos también muy atractivos. Y sí, en el grupo Monex ya tenemos un esquema híbrido completamente, porque tenemos los tres tipos de nubes: la nube privada, la nube pública, y también implementamos ya el Cloud Customer, ¿no? La nube dentro de nuestras instalaciones, administrada por administradores de red, valga la redundancia. Y ahí pues tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a la seguridad, ¿no? Tenemos o hemos sido preparados para toda la seguridad on-premise, entonces empezamos a evolucionar para la seguridad en la nube, y afortunadamente hay esquemas, ¿no? Ya hay empresas que nos apoyan con esquemas para poder lograr que esa seguridad se reduzca. Yo veo también una ventaja que en su momento es valía, que la gente que nos ofrece esas nubes, pues sí han invertido mucho dinero en la parte de seguridad. Entonces ya no te preocupan mucho en la parte perimetral de la seguridad, sino más bien te concentras en la parte del acceso ya a tus aplicaciones, del acceso ya a tus datos, para que esté mucho más robusta esa información, pues que finalmente pues son las joyas de la corona: la información de nuestros clientes y la información transaccional de nuestros clientes, que es lo más importante que nosotros cuidamos. Perspectiva, entonces, el irnos a la nube realmente te brinda ciertas mejoras, eficiencias, facilidades en cuanto a la seguridad, pero
mencionabas, ¿no? Que te apoyes con empresas especializadas para este Es tema, si correcto. no quedarías muy expuesto, ¿sería así? Es la palabra, ¿no? Quedaríamos cojos en esa parte. Ujú. Correcto. Jesús, ¿hay algún comentario que tengas al respecto? Sí, pues bueno, yo creo que la nube per se, pues no es un elemento que nos provea seguridad de manera nativa. O sea, yo creo que como bien comenta Luis, la nube nos provee un mecanismo pues muy práctico, muy rápido para pues, acelerar lo que es la implementación de nuevos negocios o nuevas líneas de negocio basadas en medios digitales. Inclusive los costos son muy atractivos, pero no necesariamente pues viene segura de facto, ¿no? Y yo creo que son esquemas en los que hay que considerar que la responsabilidad es compartida en términos de seguridad. Por ejemplo, el proveedor de la plataforma de nube pues será responsable de asegurarte pues que la base tecnológica que te provee esa nube pues esté segura, que sea redundante, que no tenga problemas de acceso, etcétera. Pero por ejemplo, tú como usuario final, y bien lo apuntaba Luis, pues eres responsable de la seguridad dentro de tu propio aplicativo. O sea, cómo aseguras los accesos a tus bases de datos, cómo monitoreas esos accesos, cómo filtras y cómo proteges el acceso a tus aplicaciones. Yo creo que eso tenemos que garantizarlo nosotros. Igualmente, en un modelo SaaS, por ejemplo, de Software as a Service, pues igual el proveedor del SaaS será responsable de brindarte pues, la disponibilidad del servicio, la integridad de la plataforma y asegurar que los diferentes componentes operen de manera esperada todo el tiempo, pero ya la configuración que tú hagas de los diferentes módulos, de los diferentes accesos, inclusive del propio mecanismo de autenticación, pues tú puedes definir qué tan laxo o qué tan restrictivo quieras el esquema de autenticación, y ahí pues depende 100% de ti como usuario, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender que es una responsabilidad compartida de las empresas, los proveedores de la plataforma, los proveedores de las aplicaciones y nosotros, para que realmente podamos tener una seguridad equiparable o inclusive mayor a la que tendríamos en un escenario de un data center tradicional, ¿no? Gracias, Jesús. Eh, y en efecto, en cuanto a ese mundo que queremos delimitar, y como decía Luis, que nos estamos expandiendo, la gente que está de forma remota, etcétera, eh, ¿qué opinas, Luis, por ejemplo, en un modelo de cero trust, en donde la intención principal de esto es cero confianza y limitar los roles y responsabilidades al equipo, ¿no? Al equipo y a los usuarios en general de las plataformas. Y yo creo que es fabuloso ese esquema, ¿no? Yo creo que todos aspiraríamos a llegar al esquema Zero Trust, porque lo acabas de decir, ¿no? Delimita muy bien las funciones y responsabilidades de cada uno de nosotros y reduce, si lo implementamos correctamente, reduce la probabilidad de acceso a la información por parte de que no debería de entrar a ellos, ¿no? Pues yo creo que sí sería algo aspiracional para todos. Vamos poco a poco porque tampoco es algo que pudiéramos implementar de un día para otro, pero sería algo muy, muy importante a donde nosotros deberíamos de poder llegar hacia él, ¿no? Nos encantaría a todos empezar a implementarlo lo antes posible para llegar ahí, ¿no? O sea, poco a poco vamos hacia allá, ¿no? Y en ese mismo sentido, ¿qué tan complejo es para ustedes llevar a cabo la orquestación, ¿no? La gestión de la parte de todos los temas de la seguridad? ¿Han evaluado? ¿Les parece interesante quizás irse primero a una red quizás administrada como un modelo tipo SD-WAN y luego montar algunos temas como CASB o como SASE para poder administrar de forma más eficiente pues, las múltiples nubes en las que pudieran estar las empresas? Sí, no sé, el modelo de igual nos gusta mucho, ¿no? Y también quisiéramos empezar a migrar allá porque nos da toda la agilidad que estamos buscando, que se presentan, las necesidades que se presentan tan cambiantes siempre en nuestras empresas. Y en el caso financiero, pues es muy lógico, ¿no? Cuando abrimos una sucursal, cerramos una sucursal, hay una sucursal que le ha ido mejor, por lo cual requiere de un mejor tiempo de respuesta. Entonces, un esquema es de igual es a lo que el siguiente paso de lo que estamos haciendo en esta transformación tecnológica tecnológica digital que estamos haciendo dentro de Monex, ¿no? Y tener un CAPS también, pues es otra de las cosas por las que vamos a ir para allá, para empezar a implementarlo, ¿no? Gracias, gracias Luis. Jesús, ¿alguna pregunta para Claro que también, perdón, Luis? una de las limitantes es el presupuesto, ¿no? Tenemos que convencer a los patrones
pues que nos suelten un poquito más de dinero para que ellos estén más tranquilos al final, ¿no? Cosa que en ocasiones en empresas como la nuestra, en el caso particular de Mones, cuando se hace una buena planteamiento sobre la reducción de probabilidades sobre los ataques, en ocasiones sí suelta presupuesto para ese tipo de cosas, ¿no? No, y bueno, también me imagino, nosotros que también estamos en la parte financiera, los temas regulatorios, ¿no? Que se vuelven cada vez más exigentes, hay más evidencias que cumplir y procesar. Eso también es un reto, ¿no crees? No es tremendo, la regulación, no, ¿qué te digo? Cada vez es mayor pero si lo ves de la parte positiva, pues tienen razón, ¿no? Porque pues el trabajo del regulador es garantizar que el dinero del usuario, del cliente, pues sea salvaguardado, ¿no? Pero sí, en ocasiones cogen el péndulo del otro lado cuando desafortunadamente hay algún incidente, pues de repente quieren que cerremos las cosas y lo cual te hace muy caro, ¿no? Una regulación y te incrementa bastante los costos. Y pero en ocasiones cuando repito, cuando las ves por el lado bueno de que con eso va a estar, como dicen en mi pueblo, más mejor o menos expuesto, pues ya así lo vendes hacia los superiores, ¿no? Le dices, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Muy bien. Jesús, adelante. No, pues completamente de acuerdo con Luis. Creo que hay que saber convencer y convencer adecuadamente pues, a los dueños del negocio, ¿no? Yo creo que la mejor forma de hacerlo pues, es demostrar el valor que aporta a nivel estratégico la ciberseguridad en términos de negocio. O sea, a lo mejor dejar de hablar un poco de fierros y de soluciones y empezar a todos los involucrados, ¿no? No es un tema de las áreas técnicas de los clientes. Yo creo que a nivel ecosistema, tanto fabricantes, integradores y los propios clientes tenemos que saber cambiar el mensaje, ¿no? Llegar con mensajes de valor de cómo vamos a apalancar como tecnología la habilitación de nuevos negocios, ¿no? Y negocios seguros, que sean predecibles, que sean constantes, que sean homogéneos y que tengan un blindaje adecuado. Y coincido mucho con el tema de Zero Trust. Y la verdad digo que es un tema aspiracional para todas las empresas. Es un término que no es nuevo, la verdad es que es de los términos más viejos que existen en ciberseguridad. O sea, el tema de basarnos en el mínimo, los mínimos privilegios o los mínimos accesos para cualquier usuario de la red. Pero finalmente pues creo que la tecnología no tenía las capacidades o las bondades necesarias para poder habilitarlo. Inclusive hoy en día es complejo. O sea, hay muchas soluciones que a nivel de marketing te hablan de Zero Trust, pero ya llevarlo a la práctica, en la realidad, o sea, no es algo tan sencillo ni tan real. Entonces hay que pues sí, buscar la manera de cada vez acercarnos a ese esquema de Zero Trust, aunque sí finalmente es algo complejo todavía hoy en día. Y yo creo que lo principal es pues ser muy conscientes de dónde estamos parados, ¿no? Tener muy clara y muy actualizada esa postura de riesgo, saber dónde estamos parados en términos de riesgo tecnológico y en base a ello pues ir actuando todo el tiempo. Yo creo que gran parte del tema de Zero Trust y por qué es tan complejo habilitarlo es porque no tenemos inclusive visibilidad real y actualizada de qué permisos requiere inclusive qué usuario en todo momento, qué aplicaciones. Hay inclusive clientes con los que hemos trabajado que al momento de hacer alguna migración de algún sistema pues se dan cuenta que pues no nada más había que mover un servidor, había que mover a lo mejor 10 porque resulta que el servidor aplicativo tenía relación de confianza con otros 9 servidores, o había una serie de relaciones por ahí que no tenían tan visualizadas. Entonces, imagínate traducir eso ya en un esquema de Zero Trust, bla, bla, si no tienes visibilidad de inclusive cómo está todo el engranaje al interior de tus sistemas, pues es complejísimo. Entonces yo creo que un buen mensaje ahí sería el estar siempre actualizados en términos de dónde estamos parados, y para ello pues desde lo básico, hacer un análisis de riesgos de manera regular, traducirlo en un análisis de impacto y derivado de ahí pues ir preparando una estrategia pues ya no tan de largo plazo. Yo creo que ya hoy en día, al igual que los presupuestos financieros ya no se revisan cada año, yo creo que ya hay veces que los tenemos que revisar cada 3 o cada 6 meses, pues igual la postura de seguridad, ¿no? Definir ese plan y actualizarlo conforme va avanzando el tiempo, pero ya no tan a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay que darle ciertas revisiones ya más regulares y actualizar esa postura. Realmente digo que es algo importantísimo en este tiempo, ¿no? Que todo va tan rápido y tan cambiante. Oye, Luis, y entonces ahora en esto de la nube, la parte on-premise, la parte del cambio en la seguridad,
¿cómo visualizas tú? ¿Te da un mejor servicio, un tema de costo, una mejora en la gestión, el software como servicio para todo este tema de la nube? Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien en la parte de software as a service. Nosotros creemos que los proveedores de software as a service tienen un conocimiento mayor que el que pudiéramos tener nosotros sobre los productos que ellos tienen, ¿no? Particularmente nosotros sí tenemos software as a service en la parte de seguridad, servicios en la nube dados por un tercero, y nos ha funcionado muy bien, ¿no? Tanto te ofrecen servicios de monitoreo como de correlación de información, como supervisión, y eso te ayuda bastante, ¿no? Porque sí nos ha costado mucho trabajo que la gente interna pueda asimilar la tecnología, porque la tecnología, alguna vez tuve oportunidad de hablar con alguno de los directores de estas grandes compañías, va más rápido que lo que pudiéramos asimilar nosotros. En cambio, el que te está ofreciendo el servicio de software as a service, pues tiene esa especialidad y se concentra nada más en ofrecerte ese servicio. Entonces, para mí es algo muy bueno, independientemente que también en la parte de financiera, como dijiste, José Luis, pues es una ventaja porque en lugar de erogar un costo para comprar, pues lo haces por servicio mensual, ¿no? Y también te da la capacidad de que este servicio, pues le puedes incrementar mayor funcionalidad poco a poco y se va incrementando poco a poco los pagos que tú le vas haciendo a ellos, ¿no? No es algo que digas nativo, porque ya platicaba Jesús que las aplicaciones no fueron nativas para pensar esquemas como los que actualmente están teniendo, pero la adopción es, yo creo que mucho más rápido que si nosotros lo hiciéramos on-premise en la funcionalidad, ¿no? Hay cosas que de ninguna forma, pues, utilizarías el software as a service, pero hay muchas que sí te puede dar ese servicio y sí yo lo recomendaría mucho para que la gente lo adoptara. Muchas gracias, Luis. Estupendo comentario, muy amable. Pues amigos, como todo en la vida, sobre todo cuando lo estamos pasando muy bien y encontrando mucho conocimiento de personalidades como Luis, pues se va acabando, ¿verdad? Se va acotando. Así que este día estamos terminando nuestra cápsula. Queremos agradecer mucho a Luis, a Jesús por estar con nosotros aquí en estas grandes cápsulas de CyberMX. Querido Luis, ¿algún consejo adicional para las personas que te están escuchando, que te están viendo alrededor de la ciberseguridad? Pues, ¿qué puedo recomendarles? Seguramente muchos de los que nos van a escuchar, nos están escuchando, pues son expertos en ciberseguridad, ¿no? Yo lo haría un poquito más coloquial a los ejecutivos que no están tan metidos en la seguridad, que nunca nos olvidemos de la seguridad, ¿no? Es algo que tiene que estar siempre en primer plano, porque igual como anteriormente pasaba, ¿no? Ustedes seguramente lo vieron anterior, la mayor preocupación de las entidades financieras es que no nos robaran dentro físicamente en las sucursales, que no se robaran los camiones repartidores o distribuidores de dinero, y todo ese énfasis o toda esa inteligencia que se le puso en su momento para custodiar tanto la parte física, no la olviden en la parte electrónica o en la parte digital, que es lo que nos estamos viendo, ¿no? Es algo que tenemos que hacer, no es gasto, la verdad es que no es gasto, es realmente una inversión, porque el día que te peguen, Dios no lo quiera para nadie, no se lo recomiendo a nadie, no solo el valor financiero, en el caso de nosotros, o el costo de lo que se llevan, sino la reputación, ¿no? La gente empieza a perder mucho seguridad en que sus datos, que su información está segura y se van a empezar a ir de estar contigo. Entonces, la inversión en seguridad nunca es mucho, sino al contrario, cada vez es poca. Así es que concentrémonos en ese tema que es realmente una de las prioridades en cualquier CIO o cualquier director de tecnología. Muchas gracias, Luis. Pues amigos, yo soy José Luis Cisneros. Agradezco mucho en este día la presencia de Luis de la Vega, director corporativo de tecnología de Monex, y a mi compañero y amigo, director general de Data Warden, Jesús Navarro. Y nos vemos en la próxima aquí en CyberMX, la comunidad más importante de ciberseguridad en Hispanoamérica. Gracias y hasta la próxima. Nuestro propósito como institución académica tenemos
un centro de investigación en cómputo que es el SIC, que tiene una especialización en ciberseguridad. Tenemos una maestría en ciberseguridad que impartimos en ESIME.